Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, Vamos a comenzar a trabajar entonces en este ciclo de pequeñas clases, ¿cierto? De repaso para poder preparar la prueba de transición. Ya en este caso nos corresponde trabajar el tema de mitosis y de meiosis, ¿ya? Y todo el material, recuerden que va a ir quedando almacenado en el canal de YouTube de Laboratorio de Ciencias Colegio Instituto Victoria. Ya. Mitosis y meiosis lo vamos a trabajar con una presentación, ¿ya?, que se hizo desde el preuniversitario Temuco, Preutem, ¿ya?, y que hemos enriquecido, ¿cierto?, con algunas otras cosas nosotros, en este caso particularmente yo. Bueno, antes de partir, ¿cierto?, con el tema de mitosis y meiosis, ¿ya?, es súper importante reconocer ya que hay, en este caso, eh, dos estados, ¿cierto?, en que la célula se puede encontrar en su periodo de vida, ¿ya? El estado, ¿cierto?, de división y el estado de no división. División, no división. Entonces, dependiendo de este estado, nosotros el material genético también lo vamos a encontrar de acuerdo a estos estados. Se supone que cuando la célula no está en división, ¿ya?, el material genético lo vamos a encontrar más bien como una doble hebra, ¿cierto?, que está descompactada en forma de cromatina. Mientras que cuando las células comienzan a dividirse por la necesidad, ¿cierto?, de crecer, por la necesidad de multiplicarse, por las distintas necesidades que vaya teniendo el organismo, en este caso pluricelular, ¿ya?, eh, el material genético se va a ir compactando, ¿ya?, con la ayuda, ¿cierto?, de estas proteínas llamadas histonas, se va a ir compactando para formar lo que se conoce, ¿cierto?, como cromosomas. Entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis de un cromosoma, el cromosoma no es otra cosa, ¿cierto?, de que ADN compactado en su máximo grado de compactación, con la ayuda, en este caso, de estas proteínas llamadas proteínas histonas, que vamos a explicar luego. Ya, ahora, en estos dos estados de vida, ¿cierto?, como les decía yo, la célula cuando no está en división, cromatina, ¿ya?, mientras que cuando comienza a dividirse, el ADN se comienza a compactar hasta formar, en este caso, los cromosomas. Son más visibles, ¿cierto?, los cromosomas cuando las células están en división. Por lo tanto, los cariotipos, ¿ya?, es muy lógico, ¿cierto?, que se construyan, digamos, en este estado, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo, ¿cierto?, cómo el ADN se va enrollando en estas proteínas histonas que permanecen, digamos, desactivadas durante el tiempo, digamos, de que no está en división, ¿ya? Pero tienen la capacidad, ¿cierto?, como todas las proteínas, de volver a activarse y desactivarse, ya por las propiedades, digamos, bioquímicas que tienen las proteínas. Estas histonas, ¿ya?, que están formadas por 8 subunidades llamados octámeros, ¿ya?, porque son 8, digamos, ¿ya?, tienen nombres específicos, digamos, cada una de ellas, ¿ya? No vamos a hacer, digamos, énfasis en qué nombre tienen por ahora, ¿ya?, pero sí ellas son capaces de unirse, ¿ya?, y son las encargadas, en este caso, de que el ADN se pueda ir enrollando en ellas, de tal manera de que se formen los conocidos nucleosomas, ¿ya? Los nucleosomas, entonces, no son otra cosa, ¿cierto?, de que ADN que es enrollado por este tipo de proteínas, ¿ya? Los octámeros, en este caso de histonas, cada una de las estructuras va tomando distintas funciones, ¿ya? Entonces se pueden formar los nucleosomas, ¿ya? Y vamos viendo, ¿cierto?, cómo el ADN finalmente, ¿cierto?, se compacta en esto que es el cromosoma, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos viendo el cromosoma tiene algunas zonas, digamos, que son importantes reconocer. En este caso, este es un cromosoma que se encuentra en metafase, con una cantidad de ADN duplicado. ¿Qué quiere decir? Que el ADN que estaba aquí inicialmente, ya, era la cantidad que tenía, digamos, las células, pero lo duplicó de tal manera que le alcanzara para formar otra cromatía. Entonces, el gen que nosotros encontramos aquí, ya, es complementario con el gen que aparece acá. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Pueden ser complementarios. Por ejemplo, si yo tengo aquí adenina, lo más probable es que acá pueda haber timina, ¿ya? Complementarios, digamos. Los genes, en este caso, puede que sean iguales, puede que tengan una pequeña variación, pero se supone que siempre son complementarios. Después, esto da origen a que nosotros hablemos de los alelos, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En el caso de las cromátidas, ¿ya?, cromátidas se le llama a la mitad, en este caso, del cromosoma, es decir, el brazo de aquí con el brazo de acá, eso forma una cromatida, ¿ya? Es importante también recordar que hay una estructura proteica que se forma aquí, digamos, en el centro, llamada centrómero, ¿ya?, y por detrás de eso aparece como un cinturón, ¿ya?, un cinturón,
¿ya? Llamado cinetocoro, que también es una estructura proteica que la vamos a ver más adelante cuando los cromosomas, en este caso, tienen la capacidad de separarse, traccionados por los centriolos. Vamos a ver cuál es la función, digamos, específica de eso, pero atentos con el cuento. ¿Ya? Los cromosomas de las distintas especies ya van a ser variados. Ya sabemos nosotros que el ser humano tiene 46 cromosomas, ¿ya? Y las demás especies van a tener, digamos, distintas cantidades de. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, digamos, de todos los cariotipos de todas las especies ya, se estudian principalmente en la etapa de metafase, que es cuando los cromosomas se encuentran mayormente compactados, ya, y se estudian, ¿cierto?, a través de lo que se conoce como los cariotipos, que los cariotipos son los mapeos que se hacen, ya, de la cantidad de los cromosomas que tienen cada una de las especies. Ya. Entonces, miren, para iniciar con mitosis y meiosis, ya, es recomendable, ¿cierto?, manejar algunas cosas. Ya me voy a cambiar acá. Me voy a cambiar aquí. Ya. Es necesario manejar algunas cosas. Ya. Por ejemplo, hay una codificación muy utilizada, ¿cierto?, tanto en mitosis como en meiosis, ya, que la vamos a colocar aquí. Ya. Por ejemplo, cuando uno dice 2n, ya, el valor n en este caso es un valor es un valor algebraico que se ha determinado para poder expresar la cantidad de cromosomas que tenga una determinada especie. Ya, recuerden que cuando nosotros hablamos de mitosis, hablamos de meiosis, ya podemos estar hablando de todos los organismos que son pluricelulares y que se dividen mediante este mecanismo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tiene que ser un valor algebraico, porque ese valor algebraico va a tomar distintos valores dependiendo de la especie. Por ejemplo, el 2n ya, va a representar en este caso a lo que yo le voy a llamar una cantidad normal de cromosomas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del ser humano, ¿ya?, la cantidad normal de cromosomas es igual a 46, ¿ya? Mientras que, qué sé yo, en la ballena es igual a 44, mientras que el 2n en la mosca de la fruta va a ser igual a 8. ¿Ya? Eso va a ser variable, ¿ya? Pero cuando yo digo 2n, ¿ya?, que en términos técnicos se denomina diploide, ¿ya?, esto va a ser una cantidad normal de cromosomas. ¿Ya? La otra codificación que nosotros vamos a determinar, ¿ya?, va a ser 2n y la mitad de 2n sería n. ¿Ya? Quiere decir que esto sería un medio de la cantidad normal. ¿Ya? Entonces, alguien dice por ahí, bueno, profe, pero ¿quién tiene la mitad, digamos, de la información de la cantidad de cromosomas normal, digamos así? Esto se llama haploide. ¿Ya? O sea, si el humano, por ejemplo, tiene 46 cromosomas, profe, ¿qué célula tiene 23? Los espermatozoides y los ovocitos. ¿Ya? Los espermatozoides y los ovocitos tienen la característica de ser haploides y tienen la mitad de los cromosomas de la cantidad normal. Es decir, cuando tenemos un espermatozoide más un ovocito para lograr la fecundación y la primera célula humana, tenemos 23 cromosomas aquí, 23 cromosomas acá, y el resultado de la fusión, ¿ya?, de la fecundación, digamos, de esas células, ¿ya?, produce en este caso después que esas células ya no sean N, obviamente, porque hay una mezcla, digamos, de una amfimixis de los cromosomas, ¿ya?, y eso genera y devuelve la diploidía. O sea, en la fecundación nosotros volvemos a la diploidía de las células, en este caso, que en algún momento fueron células germinales. ¿Ya? Entonces, todas las células gaméticas, ¿ya?, las que son gametos, tienen la particularidad, ¿cierto?, de ser N cromosomas o de ser haploides. ¿Ya? Y existe también otra codificación, ¿ya?, que es una codificación relativa. ¿Qué significa esto que es relativa? Que pues esto es por un momento, en una etapa, se produce esto, pero después se vuelve a la normalidad, ¿ya?, que es la característica de ser tetraploide. ¿Ya? La característica de ser tetraploide, ¿ya?, quiere decir que tiene el doble de la cantidad normal. ¿Ya? Entonces, dado esto, ya, vamos a ver más adelante con un ejemplo, que en la célula humana, por ejemplo, la célula de la piel, que es una célula somática, ya, eso también vamos a explicar, que es una célula somática, que es lo contrario a gamética, en el fondo, lo explicamos al tiro. Es decir, están los gametos, que son N cromosomas, que son células haploides, ya, y las células somáticas, que son cualquier otra célula del cuerpo, menos gametos, ya, que son diploides, que son 2N. Ya, entonces, dado, por ejemplo, que hay una división, para explicar nuevamente lo del tetraploide, dado de que hay, por ejemplo, una célula de la piel,
¿ya? Que de pronto se está dividiendo, hay una etapa, particularmente la anafase mitótica, ¿ya? Donde la cantidad de cromosomas, en vez de ser 46, pasa a ser 92. ¿Ya? Pero luego de un tiempo el periodo termina y las células vuelven a ser 46 cromosomas. ¿Ya? Por esa razón, perdón, esto de tetraploide, ¿ya? Nosotros aquí lo vamos a considerar como un mecanismo, ¿cierto?, que es relativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad o la probabilidad en este caso de cambiar. ¿Ya? Por otro lado, ¿ya? El ADN también se puede medir como una unidad de masa. ¿Ya? Porque como es materia, ¿cierto?, se puede unir en una unidad de masa. Lógicamente dentro de una célula nosotros no vamos a encontrar gramos de ADN, ¿ya? Pero sí encontramos medidas más pequeñas, por ejemplo los picogramos, ¿ya? Que son medidas, digamos, para trabajar en cantidad, digamos, de masas muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que, o hemos escuchado hablar, ¿cierto?, de que las células tienen, en este caso, que todo el ADN, por ejemplo, de una bacteria, qué sé yo, de todos los seres vivos en general, ¿ya? Son muy parecidos, ¿ya? Pero dónde están las variaciones genéticas? Están a veces en las cantidades y a veces están también en la expresión génica. La cosa es que en términos de cantidad, ¿ya? Lo más probable es que si yo en una especie de la ballena, por ejemplo, tengo 44 cromosomas y en el humano tengo 46 cromosomas y en la mosca y la fruta tengo 8 cromosomas, entonces las cantidades de ADN también son distintas. Y como esas cantidades son variables, también tenemos que codificarlas con algunos valores algebraicos. Y para eso vamos a utilizar nosotros el valor C. ¿Ya? El valor C. Entonces cuando nosotros digamos que una célula es 2C, vamos a decir que esta es la cantidad de ADN normal, ¿ya? En unidades de masa, ¿ya? Cantidad de ADN normal en unidades de masa. Ahora, no nos vamos a meter con la unidad de medida. ¿Por qué razón? Porque eso básicamente significa meterse a un grado más específico de cada especie, con unidades y con otro cuento. Entonces, por ahora lo vamos a dejar en el valor algebraico, que es el objetivo de esto. Recuerden que en la prueba de transición, ¿ya?, que ustedes van a tener, o la PSU, ex-PSU, ¿ya?, aparecen siempre estas codificaciones y que a veces tienden a confundir. ¿Ya? 2C, la cantidad normal. Y aparecen células que también tienen la mitad de la información genética, la mitad, digamos, del ADN normal en cantidad. ¿Ya? Y esas células, ¿quiénes serán? Las mismas que son haploides. O sea, si tienen la mitad de cromosomas, lógicamente también van a tener la mitad, digamos, de la cantidad. Y esas van a ser las células germinales, los gametos. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a colocar aquí, los gametos. ¿Ya? Y aquí también vamos a colocar que esta característica la tienen los gametos. ¿Ya? Ahora, cuando son gametos, porque inicialmente los gametos vienen y provienen de células que son, digamos, diploides. Luego vamos a ver eso. Ya, entonces, miren, tenemos C, ¿ya?, y esto sería un medio de la cantidad normal. ¿Ok? Y también se puede dar el caso, ¿cierto?, de que como hay un aumento, bueno, no dado de esto, digamos, sino que las células para poder dividirse necesitan experimentar lo que se conoce como la duplicación del material genético. ¿Por qué? Porque si yo soy una célula y me quiero dividir en algo que sea igual a mí, ¿ya?, tengo que duplicar todo, es decir, tengo que duplicar mis brazos. O sea, antes de dividirme tendría que tener a disposición para cada uno de los seres que vamos a estar 4 brazos, ¿ya?, 4 piernas, para que cuando yo me divida en otro organismo vivo igual a mí, ¿ya?, esto es un ejemplo, ¿ya?, igual a mí, ya, ese ejemplo tenga, o sea, perdón, ese individuo tenga 2 brazos, tenga 2 piernas igual que yo. Entonces, en el caso de las células, cuando las células se quieren dividir en células iguales, ¿ya?, tienen que tener, en este caso, la cantidad de material genético suficiente. Y para eso necesitan duplicarlo. Y eso es un proceso, digamos, natural que realizan las células cuando se quieren dividir. Antes de dividirse entran en interfase mitótica o meiótica. Para los dos procesos que vamos a ver hay división, o sea, duplicación. Y es un proceso por el cual mediante enzimas son capaces de duplicar el material genético. Es decir, de una cantidad normal pueden pasar al doble. Entonces aquí le vamos a colocar que este es el doble de ADN normal, ¿ya? Y esto lo pueden experimentar la mayoría, todas las células lo experimentan, todas aquellas células que
se quieren dividir, ya sea por mitosis o sea por meiosis. Entonces, esta parte es súper clave para poder entender después qué es lo que está pasando más adelante. Otra cosa, vamos a hacer inmediatamente aquí un paralelo, donde vamos a colocar inmediatamente una diferencia entre lo que es la división por mitosis y la división por meiosis. En general, la mitosis está dada, la vamos a colocar aquí, para células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células de un organismo. Por ejemplo, si hablo de una planta, las células pueden ser las células de las raíces, del tallo, de las hojas, pero menos aquellas células que son parte del, en este caso, del aparato, digamos, gamético de las plantas, que son las flores. ¿Ya? En el caso de los humanos, por ejemplo, todas las células somáticas, por ejemplo, las del cerebro, las neuronas, las musculares, ¿ya? Las musculares, ¿ya? Las células, ¿cierto?, de la piel, todas las células que tienen, digamos, la dotación cromosómica. Disculpen un momento. Ahora sí. Ya, todas las células que son de la piel, por ejemplo, que tienen una dotación cromosómica igual a 2n, son aquellas que tienen, en este caso, la característica de ser somáticas. ¿Ya? Mientras que las células germinales, le vamos a colocar aquí, ¿ya? O gaméticas, ¿ya? Dependiendo del libro, ¿ya? Los gametos se dividen por meiosis. ¿Ya? Entonces, miren, la mitosis, ¿ya?, parte, en este caso, con células que son bastante normales, tanto en la cantidad de ADN, de cromosomas, perdón, como en la cantidad de ADN. ¿Ya? Parten con eso. ¿Sí? Luego entran en un periodo que se denomina interfase. ¿Ya? En la interfase hay una etapa, ¿ya?, que es la etapa S del ciclo celular, que ya lo vamos a explicar, ¿ya?, donde duplican su material genético. ¿Ya? La cantidad de cromosomas, como los cromosomas todavía no se forman, ¿ya?, la dotación cromosómica sigue siendo igual. ¿Ya? No hay cambios porque el cromosoma todavía no se ha formado. ¿Ya? Vamos a correr esto un poquito ahí. Pero como hay interfase y hay duplicación del material genético, del 2C pasa a ser 4C. ¿Ya? Quiere decir que el material genético ahora sí es suficiente para poder obtener como resultado 2 células. Y por esa razón, cuando se produce la mitosis, nosotros vamos a tener como resultado, después de la mitosis, este es un ejemplo, o sea, un esquema bien general, vamos a tener como resultado 2 células que van a ser diploides, ¿ya?, y con una cantidad normal de material genético. Porque cuando se formaron los cromosomas en una etapa pasaron a ser 4n, pero finalmente quedaron como 2n, ¿ya?, y van a quedar en este caso como 2 células iguales. ¿Se fijan? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia de la mitosis con la meiosis? ¿Ya? La meiosis, a diferencia de eso, vamos a ir viendo aquí algunas características, ¿ya?, vamos a tener que igual se inician con una célula que va a ser 2n y 2c. ¿Ya? Va a ser células que van a ser 2n, 2c sin, digamos, ninguna diferencia con lo que nosotros tenemos aquí. Una célula, la célula germinal en algún momento fue una célula, digamos, de origen como las otras. ¿Ya? Pasa, ¿cierto?, también a una interfase, pero esta interfase ahora se llama interfase meiótica. ¿Ya? Y hay una etapa, ¿cierto?, la etapa S, donde el material genético, como no ha cambiado la dotación cromosómica, se duplica. O sea, 2n, 4c. ¿Ya? Resulta que se produce la primera división. ¿Ya? La primera división, que es una división reduccional, ¿ya?, porque reduce la cantidad de cromosomas. ¿Ya? Aquí esta división se llama meiosis 1, que tiene varias características importantes que ya vamos a ver más adelante. Se reduce la cantidad de cromosomas, por lo tanto ya no va a ser 2n,
¿ya? Va a ser N cromosomas, es decir, si tengo un ser humano que tiene aquí su célula germinal con 2N, ¿ya? Inmediatamente en esta meiosis 1, ¿ya? En esta meiosis 1 pasa a reducirse la cantidad de cromosomas, ¿ya? Entonces, en la primera meiosis tenemos dos células, ¿cierto? N cromosomas, ¿ya? Pero que todavía le queda material genético para poder dividirse nuevamente. ¿Ya? Para poder dividirse nuevamente. O sea, cada una de estas células resultantes de la meiosis 1 se puede volver a dividir en células nuevamente, ¿ya? Que van a ser NC, NC, N cromosomas, C de material genético, N cromosomas y C de material genético. Entonces, si ustedes se fijan, las grandes diferencias, ¿cierto? Ya las vamos notando, porque aquí tenemos células somáticas, células germinales, acá tenemos solamente una división, mientras que la meiosis presenta una meiosis 2 y una meiosis 1, o al revés, meiosis 1, meiosis 2, ¿ya? Y el resultado, fíjense que también es totalmente distinto, ¿ya? Porque aquí tenemos dos células, mientras que acá tenemos cuatro, pero a diferencia también de la mitosis, y esto es súper importante, ¿ya? La mitosis genera dos células que son iguales, mientras que la meiosis genera cuatro células que genéticamente tienen variación, es decir, no hay ninguna de estas cuatro que van a ser iguales a la otra. Y eso es súper importante porque gracias a este proceso de división, biológicamente se explica, por ejemplo, cómo nosotros somos distintos a nuestros padres. Si bien es cierto, la mamá pone 23 cromosomas, el papá pone 23 cromosomas, ¿ya? Pero el resultado de eso, aunque nos parezcamos mucho a nuestros padres, nosotros tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque los gametos de donde nosotros provenimos, ¿ya? Se generan, digamos, por este mecanismo que genera variación genética. Entonces, eso es súper importante, igual que lo consideren al momento de ver, digamos, mitosis y meiosis, ¿ya? Entonces, esto a modo de introducción para ir revisando ahora, ¿ya? Lo que tiene que ver con mitosis y meiosis. Me voy a cambiar entonces para acá, para ir explicando en este caso qué es lo que va a pasar con el ciclo celular y las mitosis. Ya, entonces miren, aquí fíjense que el ciclo celular de aquella célula que decide ya entrar en división, ¿ya? Que puede ser por mitosis o por meiosis, ¿ya? Va a entrar, ¿cierto?, en un periodo de preparación, ¿ya? Si es una célula animal es importante, por ejemplo, que se vea, por ejemplo, que unas proteínas, ¿ya? Que están aquí llamadas centriolos, ¿ya? Se comiencen a duplicar, ¿ya? Y se empiecen a formar, se replican, dice aquí, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque van a ser los encargados de traccionar a los cromosomas, como vamos a ver en las etapas siguientes, ¿ya? Es importante destacar aquí la duplicación, ¿ya? Que era lo que veíamos nosotros en esta imagen, ¿ya? En la interfase, ¿cierto?, donde había duplicación del material genético, ¿ya? El material genético en ambos tipos de divisiones tiene que estar duplicado para que pueda ocurrir esa división, ¿ya? Entonces, es de mucha relevancia, digamos, ese periodo S, porque aquí se genera duplicación. Aquí, por ejemplo, es 2C, ¿ya? Y al final de esta etapa, o sea, acá, yo lo voy a tener como 4C, como todo el material, digamos, duplicado. O sea, aquí me alcanza para hacer más cromosomas, digamos. Y finalmente la G2, donde ya empiezan a afinarse, ¿cierto?, los detalles para la división, ya sea por mitosis o por meiosis. Primero, obviamente, este esquema muestra por mitosis porque es lo primero que vamos a ver. Entonces, una vez que se da la interfaz en la preparación, comenzamos con las etapas, que son 4 en este caso, principalmente profase, metafase, anafase y telofase. Pro, meta, ana, telofase. Ya, y finalmente con la división ya del citoplasma, que es en este caso lo que también vamos a revisar en la etapa siguiente. Ya, vamos a avanzar entonces con la imagen. Ya, les recuerdo que aquí estamos viendo solamente mitosis de aquí en adelante. Ya, luego vamos a ver la meiosis. Entonces, mitosis, recordar que es para células somáticas, ¿ya? Y que las dos células resultantes que nosotros vamos a tener van a ser genéticamente iguales, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, ya, llamada interfase, ¿cierto? Es importante saber que hay un crecimiento celular, que quiere decir que los organelos, qué sé yo, todas esas estructuras se van como
eh, digamos, duplicando, ¿ya? Incluso los centriolos, ya son estructuras, porque toda esa maquinaria también tiene que quedar, digamos, en la célula hija. ¿Ya? Entonces, por eso hay un crecimiento, digamos, de todas las estructuras a nivel celular. ¿Ya? En la etapa S, ¿ya? Aquí está la síntesis de ADN o la duplicación de ADN. La duplicación de ADN. ¿Ya? En la etapa G2 se prepara ya para la división celular. ¿Ya? El ADN se comienza a compactar, ¿ya? O sea, la cromatina ya comienza a desaparecer. ¿Ya? Y, digamos, ya con esto cumplida, digamos, ya la interfase, podemos comenzar, ¿cierto?, con las primeras etapas. ¿Ya? La primera etapa de división es la conocida como profase. ¿Ya? Es importante destacar que aquí aparecen los centriolos. Los centriolos aparecen solamente en las divisiones de las células animales, ¿ya? Porque hay otros tipos de células y dependiendo, digamos, la especificación, ¿ya? Las células van a tener otro tipo de estructuras aquí que se encargan de esto, ¿ya? Por ejemplo, los centros amorfos en la célula vegetal. La célula vegetal no tiene centriolos, ¿no? Presenta unas estructuras, digamos, que probablemente sean de origen proteico, ¿ya? Que se denominan centros amorfos, ¿ya? Y esos centros amorfos son los encargados de hacer esta pega. ¿Ya? Aparece el uso mitótico. El uso mitótico es una proteína o una fibra que sirve para anclar al cromosoma por el cinetocoro. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Estoy en clase, Javi, no te puedo pescar. ¿Ya? Entonces, los usos mitóticos, perdón, los usos mitóticos en este caso eh, son los encargados de traccionar a los cromosomas a la altura del cinetocoro. ¿Ya? Eso también es importante que después lo vayamos viendo. ¿Ya? La cosa es que en esta etapa ya, lo más significativo es que ya se comienzan a separar, o sea, se comienzan a identificar ya los cromosomas. ¿Ya? Se supone que es como la etapa más larga de la mitosis, la envoltura nuclear. Ya, recuerden que estamos hablando de células eucarióticas, se comienza a desorganizar, que quiere decir que las proteínas que forman parte, ¿cierto?, de aquella membrana se comienzan a desorganizar de tal manera de dejar los cromosomas libres. ¿Ya? En las células animales aparecen los centriolos, migran a los polos opuestos, porque vamos a ver, ¿cierto?, que los polos opuestos son los que traccionan después a los cromosomas. ¿Ya? Y aparece el uso mitótico, que son estas fibras que aparecen ahí. ¿Ya? Seguido de la profase, ya, viene, ¿cierto?, la metafase. La metafase se caracteriza porque los cromosomas, en el caso de la metafase mitótica, los cromosomas se alinean en el ecuador, ya, en la línea media, digamos, de una circunferencia. Recuerden que las células no son células, digamos, perfectamente circulares, pero en la línea media los cromosomas se alinean, ¿ya? Y fíjense cómo los cromosomas se anclan al uso mitótico a nivel del cinetocoro de tal manera de que en la etapa siguiente los centriolos, obviamente por todo esto por atracción, digamos, electroquímica, ¿ya?, se genere, ¿cierto?, una separación de las cromátidas en la otra etapa. ¿Por qué? Porque cada uso mitótico tenía como tomadito del cinetocoro a cada cromosoma, ¿ya? Y por esa razón, en la etapa metafase, ¿cierto?, como estaban ahí alineados, ambos centriolos generan la misma atracción a través de los usos mitóticos, haciendo de que los cromosomas se separen. Entonces miren, aquí hay otro dato importante. Aquí teníamos, por ejemplo, que el 2N, en este caso, es igual a 1, 2, 3, 4 cromosomas. ¿Ya? 2N, 1, 2, 3, 4 cromosomas. Pero fíjense que aquí se produce lo que les mencionaba antes, que era la tetraploidía. ¿Ya? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromosomas. O sea, el 2N pasa a ser aquí 4N. ¿Ya? Entonces, se produce la separación de las cromátidas hermanas, lo cual da lugar a dos cromosomas hijos en este caso, pero que van migrando, digamos, a polos opuestos. ¿Ya? Tetraploide en esta etapa, ¿ya? Tetraploide, ¿ya? 4C, ¿ya? En este caso sería 4N, 4C en esta etapa. Aquí tendríamos 2N, 4C, ¿ya? 2N, 4C. ¿Ya? Y acá ya como se comienzan a separar los núcleos tenemos 2N, ¿ya?, 2C, 2N, 2C. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan ya los núcleos comienzan a organizarse y ya podemos ver que las células, en el caso de las células animales existe este estrangulamiento que se conoce, ¿ya?, porque la membrana de la célula animal no es tan
tan firme, digamos, como la que tiene pared celular, que la célula vegetal. A nivel, digamos, a este nivel de estudio se considera eso. ¿Ya? Entonces, una vez ya que termina la telofase, ya los núcleos, fíjense que los cromosomas ya no están tan compactados, comienza nuevamente a formarse la cromatina, ¿ya? Y en este caso la célula ya va a comenzar a quedar libre para quedar como célula, digamos, totalmente separada, ¿ya? Y aquí aparece la citodiéresis, citoquinesis o citocinesis, ¿ya? Dependiendo de la traducción del libro, a veces se le van dando distintos nombres, ¿ya? Pero aquí esta etapa, ¿cierto?, muestra cómo las células ya se separan una de otra, o sea, la célula madre, ¿ya?, de la célula hija se separan, ¿ya? Pero la ventaja que tienen es que son dos células genéticamente iguales, ¿ya? En el caso de la citodiéresis animal es importante que existe un estrangulamiento, mientras destacar, ¿cierto?, que existe un estrangulamiento, mientras que en la célula vegetal el estrangulamiento no existe. ¿Por qué razón? Porque las células vegetales tienen pared celular, entonces la maquinaria, en este caso citodiurética, tiene que comenzar a generar ciertos fragmentos, ¿cierto?, llamados los plasmodesmos, son los encargados de generar como otras membranas, ¿cierto?, de separación para que la célula finalmente, la célula vegetal, quede totalmente dividida, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces ahí nos encontramos con eso. Aquí vemos un esquema, por ejemplo, de una célula vegetal. Por el hecho de que no hay estrangulamiento, puedo identificar inmediatamente que es una célula vegetal, ¿ya? Donde está la profase, perdón, la interfase, ¿ya? Tenemos ahí cromatina, fíjense, aquí se ve al microscopio como se vería real, ¿ya? Acá tenemos la profase, ya el cromosoma se empieza a ver un poco más compactado. La metafase, ¿ya? Fíjense que aquí no hay centriolo, lo que les decía antes, aquí se llaman los cuerpos amorfos, pero aún así están estas fibras de uso mitótico que no se sabe en el fondo quiénes son las que sintetizan esta estructura, ¿ya? O lo desconozco, ¿ya? Pero normalmente a nivel de estudio, eh, digamos, es importante determinar, ¿cierto?, de que no hay un centriolo, ya. Por ahora eso, en la célula vegetal no hay centriolo, mientras que en la célula animal sí, ¿ya? Pero aquí se ven, por ejemplo, los cromosomas justamente alineados, ¿ya? En la anafase, ¿cierto?, cuando ya empiezan a migrar. Aquí recuerden que tenemos 2N, 4C, 2N, 4C, ¿ya? Aquí tenemos 4N, 4C, ¿ya? Y acá tenemos después 2N, 2C, pero multiplicado por 2, porque ya existen dos células con núcleos totalmente independientes, ¿ya? Entonces, vamos a ver si encontramos aquí un pequeño videito de mitosis, ¿ya?, para ir explicando algunas cositas. Lo tenemos aquí. Voy a leer un poquito en abrir. Me cambia de programa acá. Le vamos a quitar el volumen también para que no... porque no sé si el volumen lo va a tomar. ¿Ya? Pero yo de todas maneras yo lo voy a ir narrando, ¿ya? Entonces miren. Aquí hacemos un acercamiento a lo que es una célula, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la profase, los centriolos, ¿cierto?, empiezan a migrar. Vamos a sacar esto para acá. Los centriolos comienzan a migrar, ¿ya? Se forma, ¿cierto?, comienza a formar la metafase para que se alineen los cromosomas. En el cinetocoro, ahí en la altura del centrómero del cromosoma, los cromosomas se anclan a las fibras del uso mitótico que sintetizan los centriolos, en el caso de la célula animal. Si no, se genera la atracción, ¿ya? Se genera esta tetraploidía relativa, ¿ya? Los núcleos después se vuelven a organizar, digamos, por sí solos, ¿ya? En la telofase ya se observa esto, y finalmente tenemos, después de la citodiéresis, dos células que son genéticamente iguales, ¿ya? Entonces, con esto, ¿cierto?, nosotros ya terminamos un poco de explicar lo que ocurre con la mitosis, ¿ya? Entonces, veíamos, por ejemplo, cómo la mitosis 2N2C, ¿ya?, se producía la interfase 2N4C, ¿no?, 2N2C, 2N2C, las dos células resultantes, ¿ya?
Entonces, en el próximo video ya vamos a dejar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con la meiosis. Ya, vamos a hacer 2 videitos para que no se les quede, para que no quede tan pesado y no quede tan larga, digamos, la clase, y puedan revisar ustedes de acuerdo a lo que necesitan. ¿Ya? Entonces, eso por ahora con la introducción, ¿cierto?, a ciclo celular y a mitosis. ¿Ya? Recuerden que para poder estudiar esto necesitan manejar esta codificación, ¿ya?, para que no se pierdan, ¿ya? Porque finalmente cuando ustedes, por ejemplo, digan profase, por ejemplo, ¿no?, en profase ustedes deben saber, ¿cierto?, de que la célula es 2N4C, ¿ya?, que en metafase, ¿ya?, mitótica, ¿ya?, mitótica, metafase va a ser 2N4C, ¿ya?, anafase, un periodo relativo, ¿cierto?, entre la división, 4N4C, ¿ya?, y telofase, cuando ya se organizan ya los núcleos por separado, ya sería 2N 2C, pero multiplicado por 2. ¿Por qué razón? Porque ya van a existir 2 núcleos. Entonces, por eso es importante que manejen esta codificación. Ya, entonces, en el próximo video vamos a subir meiosis. Ya. Un abrazo para todos, que estén muy bien.